Bueno, ¿alguien sabe la historia del Edén, hermanos? O, bueno, mejor dicho, de la creación. Antes de entrar a ver. A ver, el primer día que se creó. La luz, ok. Vamos a irnos por persona. Vamos a empezar acá con la hermana Mari. El segundo día. No. Next. Los cielos, las aguas. Esta adivinación. Oh, bueno. A ver, que la ayude la hermana Asunción. No, sin la Biblia, no, pues en la Biblia pues todo, ¿verdad? Bueno, ya la hermana Rosalba ya lo ve con la Biblia, pues ya que investiga todos los días. A ver. El primer día fue la luz. Sí, ya lo habían dicho. ¿El segundo? El segundo día fue la expansión de las aguas. Separó las aguas de arriba y las aguas de las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces podría decir que. Ajá, los cielos y lagos. Ahí ya vamos a dejar de ver. A ver, vamos a continuar el tercer día. Separó los mares de la tierra. Ok. Sí, ¿no? Sí. Y llamó Elohim a los secos tierra y a la unión de las aguas ha llamado tierra de los humanos. Ok, el cuarto. El cuarto. Correcto. Sol con estrellas. Brotar vegetación, hierba, El y 5. hace germinar semillas sobre la tierra. ¿Cuánto fue ese? El 4. El 4 son las lumbreras. Sí. El 5 son los animales, ¿no? Los animales del agua. Sí, la vegetación, ¿cuándo fue? Es el tercero. Es correcto. Tierra, mares y vegetación. El 4 quedamos en sol, luna y estrellas. El 5 quedamos en peces y aves. Bueno, sí, animales del agua. Sí. Y el sexto. Los animales de la tierra. Y el hombre. y el 7. El Shabbat. Correcto. Vamos, ¿qué está pasando ahí? Todavía no entramos en la historia y ya. Yo no sabía la tarea. No era la tarea. Mucho pan, mucho café. No, o sea, pues yo les digo porque pues, digo, tampoco me quiero poner muy así, pero un conocimiento medio básico, ¿no? Y bueno, tampoco es que vaya a salir usted esto en cada tema de conversación, ¿verdad? Pero pues, en una de esas le puede tocar a una persona y que le pueda preguntar cómo empezó todo o algo así. ¿Y usted qué va a decir? Bueno, ahorita si no lo habíamos repasado, ¿qué hubieran dicho? Si yo les pregunto, si le hubiera preguntado a una persona, X están en algún lugar esperando, algo así, empiezan a platicar la clase, no platican, y luego usted ya le dice que vaya a la iglesia y así, y le pregunta. ¿Y cómo comenzó todo? ¿Qué hubieran dicho? Porque se lo hubiera nada y así, y el Eterno empezó a crear. Pero no le decimos todo, pero no menos. Okay. Pero un poquito el orden es importante porque pues ni modo que el Eterno hubiera creado al humano y uno no tiene dónde poner. No, sobre todo porque no nos va a decir, entonces no importa qué día a la vez salimos. También. Nos pueden echar rollo.
ahorita que ya lo vemos así, pues si se fijan, pues todo lleva un orden. Entonces, pues sí es importante y un poquitín de echarle cabeza. Tampoco es que esté tan complicado. No, la luz, la Sí, es fácil, más de entenderlo y de seguir. Bueno, les está repitiendo. Pues sí, para ver a ver si se los tienen. Bueno, entonces ya nos quedó claro más o menos lo de los días y cómo empezó todo. O sea, sencillamente. Sobre una relación, sí, la tierra estaba de la zona de capítulo 1. Era un caos. Ok. En el principio, al estar, creó los cielos y la tierra. Pero la tierra se había precipitado en caos y vacío. Tinieblas sobre la faz del abismo. Si yo les preguntara qué significa Bereshit, ¿qué me dirían? El origen. Que el principio, el origen. El origen. Ok. De todo. Esta es una pregunta que, o sea, de esas filosóficas que me quedé un poquito navegando y dije, vamos a compartirlas aquí, porque pues igual, la clase, entre tener respuestas, pues también se trata de que ustedes generen preguntas interesantes para debatir. Digo, esto no es para crear debate ni nada, sino pues, dirían ustedes el principio de qué, porque pues yo me quedé así de que, pues el Eterno es o sea, ni principio ni fin, no sabemos ni cuántos años han pasado. Entonces, pues dije, el inicio de nuestra historia. Sí, los orígenes del hombre del planeta Tierra. Exactamente, yo me quedé exactamente igual porque yo dije, pues, no creo que seamos la única civilización en el vasto universo, que porque, pues, ya sería demasiada presunción del hombre. Pero sí dije, el principio, el origen de qué. Dije, ya el Eterno dijo, ya empezará nuestra historia del ser humano. Dije, ¿cómo habrá estado ahí? Entonces, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo lo razonarían? Bueno, la hermana Leida ya llegó a mi misma conclusión, igual yo también llegué a esa conclusión. La historia del ser humano en la tierra, nuestra historia, pues. ¿Qué otra pregunta sería de por qué nos creó a nosotros? Bueno, en consecuencia, ¿por qué creó todo lo demás? Porque si comenzamos desde el versículo 1, desde el versículo 2 ya tenemos un precedente de que hay algo que sucedió, pero simplemente ya no está como que en orden, y es el Eterno que le vuelve a dar un orden. Y es ahí donde comenzamos la historia como humanidad. Entonces, en ese sentido, es como que ¿qué pudo suceder después? ¿Qué pasó antes de nosotros? ¿Y por qué el Eterno nos creó a nosotros precisamente? Y no solamente nosotros como especies, sino como seres vivientes, porque incluso más adelante en el capítulo 2 vemos que el Eterno forma a Adán y Eva, y en el primer capítulo vemos que forma como que en general al ser humano. O sea, como que hace distinción entre los hombres que creó y la creación de Adán en concreto. Okay. Entonces como que hay o sea, es más como el propósito o indagar por qué hizo el hombre y todo lo que creó, con qué fin, con qué finalidad, y
y es el inicio, bueno, a partir de ahí es el inicio de qué, o qué inicia a partir de ahí, incluso también con la creación del hombre. Eso ya como que más, como que me llegó ahorita en la cabeza. Ok. ¿Alguien más? Hay una teoría de dos creaciones, porque si leemos aún en la traducción en español, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, hay diferencias muy marcadas. Entonces, por plantear una pregunta, ahorita decíamos, ¿qué se creó el primer día, qué se creó el segundo día y así? Pero si nos preguntamos, ¿qué día se creó el jardín del Edén? No aparece. Sí. O sea, en el orden de los 6 días de Génesis 1, no aparece cuándo creó el jardín del Edén. En el capítulo 2 sí, pero en el capítulo 2 dice, en español, dice que el Eterno creó el jardín del Edén el mismo día que creó los cielos y la tierra. Entonces, ahí surge una teoría de dos creaciones o dos tiempos diferentes, porque en el capítulo 1 dice, ahí sí cambiamos de idioma al hebreo, dice: en el principio creó Dios, el verbo que se usa para crear en hebreo es bara, que la idea es crear de la nada, o sea, no existía nada, y de la nada creó los cielos y la tierra. Pero es la única vez que se utiliza ese verbo. De ahí y hasta el sexto día cuando creó al hombre. Entonces, como que todo lo demás se utiliza otro verbo diferente, que más bien significa como restaurar, como algo que se está restaurando. Algo que ya existía antes, pero que se está volviendo a activar o a restaurar. Las únicas dos veces que se utiliza el verbo crear de la nada es en el 1:1, creó cielos y tierra, pero ahí la idea es algo completo, todo completo. Y el hombre en el sexto día. Entonces, ahí surge la teoría de que hubo dos creaciones diferentes. Como que hubo una primera creación, luego algo pasó, luego se restauró la creación, y en esa restauración ya se incluyó al hombre, que no existía en la primera creación. Más o menos es una teoría, una explicación que da, porque si tratamos de que armonice el capítulo 1 con el 2 de Génesis, está bien difícil hacerlos armonizar. Pero en base a eso, antes de dar ya existían más humanos. Por eso se dice la restauró como ya unos humanos que se conectan, que tienen una relación. Bueno, ya en relación a los seres humanos, se entiende que cuando Dios creó a los seres humanos, no nada más creó a Adán y Eva. O sea, Adán y Eva eran como los que vivían en el jardín del Edén, pero afuera del jardín había más personas que fueron creados también. Y ahí esa es otra teoría. La semejanza de nada más para. Adán y Eva eran como la idea era que ellos iban a ser como los sacerdotes que iban a ser los enviados del Eterno hacia el resto de los seres humanos para presentar al Eterno, pero cayeron y son expulsados mandados por los demás. Y por eso es necesario un nuevo Adán. Pero esa es una teoría, no es que está en teoría, pero da respuesta al tema de por qué había más humanos. Y hay mucho debate porque, bueno, yo veo la Biblia y no puedo verla de manera integral. Yo diría que la palabra de Dios dice que Dios hizo el universo, pero en el día 1 hizo el universo completo. Sin embargo, el capítulo 2 ya nos marca otra área, como que nos marca una generación en la que estamos viviendo actual. Pero si vamos a lo que dice literal, que dice: creó los cielos y la tierra estaba rodeada de vacía. Y el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas. ¿Cuáles aguas? Pues después de las aguas de abajo y
al mundo cuando empezó de cero. En el libro de Logos habla de el inicio de la generación esta que estamos ahorita. Aunque para mí es un presente continuo, o sea, no hay separación del capítulo 1 y capítulo 2, porque todo va acompañado de una vez, que es una conjunción, y siguió. Y el capítulo 2 habla del hombre cuando empieza a vivir en esta generación. Por eso es que ahora conocemos, pues se puede decir, conocemos la generación de nosotros, desde Adán hasta Yeshua hasta la fecha. Pero no sabemos qué haya pasado en el comienzo del mundo. No sabemos realmente. Necesitaríamos, para que se hiciera la teoría, necesitaríamos repetirlo 3 veces y comprobarlo, lo cual no podemos hacer. Pero sí dice día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Y cada día dice y por eso Dios es un Dios de presente continuo. No es el pasado ni el presente, Él vive y todos los que han muerto están vivos y todos los que van a vivir también van a estar vivos. O sea, allí es algo que no comprendemos. Sí. Mas, sin embargo, hizo a Adán y Eva, y de Adán y Eva para acá, pues ya es donde tenemos misión nosotros. Pero antes no podemos decir que el capítulo 1 y el capítulo 2 están juntos también, porque puede ser mucho tiempo. Simplemente el universo es tan grande que no podemos decir que se hizo un día. Es algo que no puedo aceptar, aunque Dios pueda hacerlo. Sí. Ese es para la gente. Sí, pero la otra pregunta es si los días de la creación eran días de 24 horas. Porque, como dice el hermano, Dios lo puede hacer, claro. Pero desde nuestro razonamiento vemos que las lumbreras fueron creadas el 4º día. Y las lumbreras son las que para nosotros definen el día y la noche, ¿no? O el tiempo de duración de un día. Entonces, eso al menos dejaría la pregunta al aire si los primeros 3 días fueron de 24 horas o no, o de 1000 años, porque pues, está la otra palabra para el eterno, un día es como 1000 años, 1000 años como un día, y si fueron días así, en el tiempo de Dios, o simplemente en el tiempo de Dios no sabemos cuánto es un día, más que es 1000 años. Y no sabemos si los 1000 años son literales o son simbólicos. ¿Está bien? Los antiguos, reguladores de justicia, es decir, los antediluvianos, vivían 900 años, pero serán años de ahora, solares, o serán lunares, o qué será, claro. Sí, sí. No es lo mismo, no es la misma cuenta mundial, aunque antes había esa facultad de vivir, porque vivían de los naturales, ahora ya no, por quinto ahora, no vas a vivir más de 100 años. Bueno, muy intenso el debate. Ok, ¿quién escribió el libro, hermanos? Moisés. O se cree que fue Moisés. Bueno, ¿Me lo dicen dudosamente? tradición dice que Moshe. La ley Ok. La tradición. La tradición, sí. Dice que Moisés. Ok. Vamos a ver otra pregunta de debate. Referente a lo de la creación del hombre. La Biblia dice que fue como a imagen y semejanza del Eterno, pero ¿cree que se refería a lo físico o a el hecho de la libertad? creo que las dos cosas. Ok. Ya nomás complementando el
paz, que también ahorita me resonó mucho ese versículo. La otra vez estaba estudiando sobre la evolución, de cómo fue la parte de los ancestros evolutivos de nosotros. Y había una parte muy interesante de que ahorita la ciencia ya no ve al ser humano como una línea recta entre los simios y nosotros, sino que anteriormente había más especies de personas, realmente eran personas, pero obviamente menos desarrolladas. Y una de las partes que tocan es que los que se parecen a nosotros, pues es el llamado Homo sapiens, que fue aproximadamente hace 200 millones de años, y es lo que dicen, que esos Homo sapiens son los únicos que sobrevivieron a esos miles de años. Y me hace pensar en esa parte que hablaba el pastor de cómo fue que existían otros humanos y existíamos nosotros cuando empezó la creación de Adán y Eva, que eran las únicas personas que en teoría se parecían pues que nos parecíamos a Dios, vaya, y los demás pues obviamente no, es el típico dibujito que imaginamos de una persona que se parece mucho a un simio, y nosotros pues no. Entonces hace, creo que en febrero le dieron el premio Nobel a un científico porque descubrió que nosotros teníamos ADN de esos llamados neandertales, que hubo una mezcla entre esas especies, pero que a pesar de eso nosotros fuimos los únicos que permanecimos así, ¿no? Pareciéndonos físicamente, con nariz, manos, y las personas que estaban en el exterior pues no cambiaban su físico, nada más nosotros. Y me imagino yo que en esa parte que el Eterno crea, que dice que creó, lo que dijo Iván, que creó a la humanidad, y después en el siguiente capítulo habla que creó a Adán y Eva, me imagino yo esa parte, que existen las humanidades de las que habla la ciencia, y existe la humanidad reservada para el sacerdocio, que es pues Adán y Eva y toda nuestra línea que hasta el momento ha continuado, porque pues ahorita no vemos a seres humanos con pelo excesivo, con rostros diferentes. Así siento yo que no solamente habla de algo espiritual, sino también físico, en nuestro rostro, en nuestro ser, como nos vemos como personas. Digo, es algo más profundo, pero... Y volviendo a la pregunta que les había hecho, ¿cómo la sienten eso? Yo a lo físico también. En la libertad. O sea, entiéndese libertad, le estoy hablando de responsabilidad, de libre albedrío. Que tiene más que ver con, si nos vamos a la composición del hombre, la composición tradicional espiritual del cuerpo, no creo que tenga que ver con lo físico, pero sí con lo espiritual y con lo emocional, o sea, sí con la parte del alma y con la parte espiritual. O sea, cualidades. El hombre tiene libre voluntad, el hombre tiene razonamiento, el hombre tiene emociones, igual que Dios, ¿verdad? Que tiene emociones. El hombre pues habla, igual que Dios. El hombre ahí en Génesis es el único que se le da esa cualidad de hablar, a diferencia de todos los demás animales. O sea, el hombre habla, digo, hay habla con razonamiento, ¿no? Entonces creo que por ahí va el tema de la semejanza. Sí. No tanto la cuestión física, porque al final de cuentas Dios es espíritu. Es correcto. No tiene un cuerpo y el hombre sí tiene un cuerpo. Esa sería una diferencia muy marcada. Sí. No podríamos hablar de físicamente semejante. Sí. Exactamente, ese es el punto que quería yo. Y aquí en este caso, yo creo que el ser humano tiene la capacidad tiene libre albedrío, y es capaz de decidir su futuro. La igualdad con Dios sería más que nada espiritual, porque el cuerpo se pierde, ¿verdad? Sí. El alma también puede perderse, pero el espíritu no. El ser humano es semejante a Dios
influencia de nuestro destino, forjar nuestro destino, hacer cosas que Dios nos impuso nuestra mente a hacerlo. Por ejemplo, dice Eclesiastés, Él puso necesidad en el corazón de nosotros y que sepamos para qué sirve esta gente. Pero tenemos la oportunidad de eso, de pensar, a pesar de que somos valientes en todo, tenemos siempre de Dios y si esto es bueno o es malo. Sí. Libre los negros de los blancos, tenemos la oportunidad de conocer la escritura, de pensar en ella, analizarla. Ok, Como dice la palabra, Él busca a los hombres que le doy un espíritu en verdad, o sea, la carne para Él no cuenta tanto como el espíritu. Esa es la semejanza de un hombre. bueno, ¿qué más encontramos en el jardín del Edén? O sea, ya estando adentro. O sea, si me dijeran una descripción básica, algo así sencillo, ¿qué me dirían? Ríos. Ríos. Correcto, ríos. ¿Cuántos? ¿Cuántos se dice cuántos ríos? Dos. Cuatro. Árboles frutales, vegetación. ¿Árboles qué? Frutos. Bueno, pero hay dos que nos interesan más. El de la ciencia, el del bien y el mal. Y de la vida. El de la vida. Ok. Tenemos el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. ¿Qué más? Animales, Ajá. porque se hicieron Bloqueados. La serpiente. Bueno, sí, pero faltan ahí sus cuidadores. la presencia del ser, A la nieva. Ok, hasta el día de hoy, o sea, de los libros, de los ríos que relata ahí la Biblia, nada más aparece, o sea, geográficamente dos. Los otros dos no, como que no machea ahí. No se conoce. Ajá. De los ríos que dice la Biblia. De los 4 ríos, solo 2 que dice sí aparecen geográficamente aquí en la tierra. Los otros 2 no. Entonces se hace como que un poquito complicado ahí dónde situarlo. O sea, exactamente. Podría decir a lo mejor un punto, no sé, en lo que es Tamaulipas y Monterrey juntos allá en el Medio Oriente, o sea, lo que es los dos estados, y diría, pues, sobre aquí estuvo, pero exactamente ya no te podría decir más cercano, no. ¿Cuál fue la primer tarea que se le encargó a Adán y Eva? No, más responsable, ¿no? que nos fuera en huerto para que cultivara y lo guardara. Sí, caben los dos. ¿Qué dijo? Administrar el huerto. Sí, vamos que lo administraran. A ver, ¿qué dice la Biblia? Aquí te tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Okay. Sí, o sea, para que lo administraran. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque no lo pueden ver esto como un trabajo. O sea, realmente le está dando el sentido de responsabilidad a Adán, porque ya cuando lo echan, ahí sí dice el Eterno que va a trabajar para comer. No sé si la parte ahí tengan la parte donde ya lo saca y le lanza ahí las palabras para dar. Aquí dice en el 16, y Adonai Elohim impuso sobre
sea, yo estoy hablando ya cuando lo saca del Edén. Cuando lo saca del Edén, Pasa a trabajar. ajá, pasa a trabajar, o sea, para proveer, para dar comida. Entonces, realmente, pues este en sí podría ser más un privilegio que un trabajo de parte del Eterno Padre. O sea, digo, claro que tiene que ir a hacer cosas, pero pues no al grado como el Eterno pinta ahí una raya, o sea, de que ahora ya vas a trabajar. Es que yo siempre, he pensado de que la gran diferencia entre, o sea, cuando lo echan, es que antes de que se le ponga este tema del trabajo, se dice previamente de que la tierra quedará maldita por tu culpa, por la desobediencia. Y conforme él escribe la sentencia, es como si le dijeran, aparte de que se tiene que, o sea, de trabajar y el tema de conseguir para alimentarse, es como si dijera como que genuinamente como si le va a costar mucho más esfuerzo, o sea, de una forma más exagerada que en el huerto del Edén, que ya de por sí no tenía que hacer mucho trabajo o no hacía nada para obtener el fruto. Ya acá más pareciera como que sería más como de vida o muerte la situación que le está planteando al momento de él sembrar, cosechar y cuidar la tierra para su propio beneficio. A ver, hermanos, ¿por qué creen que existía un árbol prohibido? Bueno, hasta ya les voy a preguntar. ¿Sí se sabe cuál es el prohibido? Sí. ¿Cuál? La semilla Van a decir. para probar a los bebés. Bueno, pues es lo que se nos enseñamos, que fue para probar. Tenía libre albedrío, si no, no tendría que. Correcto, para tener libre albedrío, porque si no, pues ahí hubiera puesto personas así sin raciocinio, sin pensamiento. Entonces, realmente sí, exactamente. Porque todavía Para probar el libre albedrío. También. Según el libro, yo pienso que está bien dado para que ellos supieran hasta dónde se puede llevar el mal y hasta dónde se puede llevar el bien. Si les prohibió Dios es porque ellos tenían comunicación con él. Dios no conoce la maldad, entonces tampoco conoce la maldad. Al conocer la maldad, eliminaron el libre albedrío. O sea, no pudieron vivir eternamente porque ellos mismos se bloquearon al reconocer eso. La palabra de Dios dice eso, ¿verdad? Por haber conocido la maldad, dice todo, al ser esclavo del pecado, se acabó todo. Sí. Y es lo que representaba el árbol del bien y del mal. Porque al estar en comunión con Dios, era igual a Dios, no necesitaba reconocimiento. Ya con el conocimiento ya reina a Dios, la defensa misma lo tenía igual de Dios. Si no ser mal, él pasa a ser igual que Dios. Y hay igual de perdón. Entonces, en sí, hermanos, así sencillito, ¿qué podría decir? Una enseñanza así rápida, o sea, de lo que hemos visto ahorita. O sea, desde la creación, podría decir que el mundo tiene un propósito. O sea, algo así, rapidito, sencillo. Que el ser humano posee dignidad, libertad, responsabilidad. Eso es, de parte del Eterno, que era lo que ahorita comentaba el pastor.
O sea, realmente eso, o sea, digo, porque durante años a lo mejor se puede creer que Adán fue semejante, o sea, uno piensa que porque a lo mejor Dios, brazos y piernas, a la semejanza humana, pero realmente creo que se refería a ese término, de poseer sentimientos, de poseer el raciocinio y un libre albedrío. Yo, así como lo dijo el pastor, ese era mi pensamiento también sobre la creación de Adán y Eva. Bueno, muy importante, digo que ahorita anda mucho de moda, pero pues la verdad es que le hemos descuidado. Que somos responsables de la creación también. Así como se encargó Adán, o sea, también todos somos responsables, pero les digo que no pues ya fue algo como que muy olvidado, ¿vale? ¿Qué podría decir? Nuestras decisiones tienen consecuencias. Esa se podría decir que se les viene a la mente por eso. O sea, ¿en qué situación? Todo lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con los temblores, terremotos, todo. No, pero me refiero en la clase. O sea, si yo les dijera nuestras decisiones tienen consecuencias, ¿ustedes lo relacionan a? Cuando comieron el agua. Sí, correcto. La parte del castigo. Sí, ya no se les dijo porque, pues, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué pasó después? Luego viene el Eterno, está buscando a Adán, porque pues es el hombre, él es el responsable, y pues Adán le echa la culpa a Eva, y ya el Eterno los condena y los retira del huerto. O sea, ahí dice que lo saca. Y dice que hay un ángel que se queda custodiando el huerto. Y ya de ahí es como que ya no se sabe qué pasó con el huerto, si sigue aquí en la tierra, si el Eterno se lo llevó. O sea, ya después de allá no se lo va a mencionar. ¿Qué piensan? Muchas teorías dicen que como las aventuras de ¿cómo se llama? El de Julio Verne. El centro de la Tierra. ¿El qué? Un viaje al centro de la Tierra. Muchos dicen que porque de ahí salió Verne con la historia. Otros dicen que les digo que el Eterno se llevó el Edén, y otros dicen que ahí sigue escondido pero invisible. Para la teoría de la... como invisible, o sea que no lo podemos ver, pero pues ahí está. Para Por alguna razón el Padre no lo permite. ¿Ok? ¿Para algo? ¿Invisible o centro de la Tierra? No, como en el centro de la Tierra. ¿Centro de la Tierra? ¿También escondido? Escondido. ¿Ustedes? Como el gas de noche. ¿Escondido? ¿Hermano? ¿Escondido o invisible o ya no está aquí? invisible para nosotros, porque si vemos la calidad de ojos que tiene la niña, nosotros estamos viendo el mercado. Yo lo único que sé es que todo este plan que tenemos con el diferente de ley se le llama, yo lo conocía hace muchos años, se llama el plan eterno de Dios. Yo siempre he querido que eterno es el plan, pero no somos como queremos. El plano de la que ha traído a los hijos desde Génesis.
expansión en sí de, como De la dirías, geografía de la Tierra. ok, o sea, hacia abajo podría ser. Ok, Es probable porque sí hay como que ciertas imágenes de satélites sobre el monte Ararat que muestran una especie de acumulación rara o una especie de, como si hubiera un objeto ahí, pero como que toma mucho la apariencia de una barca, pero es difícil de diseccionar porque es como que pues, o puede ser formación de la Tierra o puede ser... ¿nunca así han visto la película de Viaje al centro de la Tierra? Sí. ¿Sí? ¿O quién no la ha visto? No. Yo leí el libro. Ah, bueno, sí. Bueno, pero la película, el libro sí está muy bueno, pero la película todavía está mejor porque te demuestra y, o sea, uno hasta dices, puedes creer porque te lo demuestran con teorías y dicen, pues teóricamente como que es posible de que sí exista adentro, o sea, en el centro de la Tierra, no tan así al centro, pero sí. Ok, vamos a ver, últimas preguntillas, ya para terminar. ¿Por qué Dios descansó el séptimo día? Así para debatir. Tampoco, ¿cómo les diré? No son la gran respuesta ni nada, o sea, están sencillitas las preguntas. O sea, ¿por qué Dios descansó el séptimo día? Para crear el sábado, para darnos el ejemplo. Sí. Porque es cuando iba del mandar. Que es cuando iba del mandar. Si no le piensan mucho, no, ya que saben, o sea. Sí, como Suéltalo. Yeshua, que se bautizó, pero no es porque tenía que bautizarse, sino porque iba a dar el Me ejemplo. los veo con ojos así como que se viene una respuesta bien filosófica o algo así. Sí, Es parte del simbolismo del número 7. O sea, el 6 sabemos que es el número de lo imperfecto y el 7 es de lo perfecto, de lo completo. Entonces hacía falta un día más, pero la creación estaba completa. Entonces el Shabbat, el día de reposo, viene a completar la creación. El posible sería el Shabbat puede servir también desde el punto de vista práctico, ¿no? Si uno descansa el séptimo día, puede ayudarnos a descansar la mente, el cuerpo, el corazón. Descansar también en la casa, ¿verdad? Pero prende la luz, hace el ruido, ¿verdad? Genera luz, genera gastos, ¿verdad? O sea, también desde el punto de vista psicológico descansas de la rutina diaria. Sí. Y eso es muy necesario para la salud. No es lo mismo trabajar 48 horas diarias que trabajar 7 horas diarias. Punto de vista médico. Ok, entonces, sencillamente, ¿por qué entonces el Eterno permitió el árbol prohibido? Ahorita lo dijimos. A probar. para probar El libre albedrío. No sé si realmente obedecía o no obedecía. Adán eligió no obedecer. Como el libre albedrío, pues es lo mismo que nosotros también tenemos el libre albedrío cada día y en cada situación que se nos Correcto. presente. Sabemos si queremos decidir por lo que es o por lo contrario, pues claro que vamos a tener consecuencias. ¿Sí? Para que la obediencia fuera voluntaria, o sea, que naciera de nosotros, no Sí. como una obligación. Correcto. A ver, este es un... ¿Qué hubiera pasado? Un what if. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran comido del árbol? Aquí haga volar su imaginación y
Piénsele un minuto y dígame qué historia se creó. Yo creo que de alguna otra manera hubiera pasado eso. Ok. Porque pues si ya está ahí, así como dicen, que dicen que la ley de Murphy, si algo malo puede pasar, va a pasar. Siento yo que ya hubiera pasado, entonces, de cualquier manera. O como otra teoría que una vez me platicaron los testigos que dice que hubiera pasado si Eva nada más hubiera pecado y Adán no. Dice como quiera, de alguna otra forma hubiera surgido pues ese detalle con Adán. Ok. Interesante. Simón. Si hubieran comido del árbol del conocimiento y del mal, hubieran conservado su pureza, su inocencia, su santidad, y hubiéramos podido ver la recta. Quién sabe, porque los ángeles, por ejemplo, mantienen su pureza por mucho, pero han caído. O sea, por lo menos tenemos datos de dos caídas, ¿no?, de ángeles, un gran número, que cayeron de su estado de pureza. Entonces, en el milenio se habla de la posibilidad de vivir mientras no peques, mientras no caigas de ese estado de pureza. Las personas no van a poder vivir 100, 200, 300, 900, casi todo el milenio, pero en el momento que caiga, pues se acabó. Entonces la posibilidad de caer está latente. Creo que ahí el asunto sería más bien si no hubiera estado la serpiente, ¿verdad? Porque Sí, sí, sí. si no hubieran comido es que hubieran resistido a la tentación. Sí. La serpiente iba a seguir dando lata, iba a seguir insistiendo. Entonces, como dice Sergio, para algún momento de todos modos iban a caer, porque la serpiente iba a seguir ahí. Entonces, por eso ahí digo, nos manda hasta Apocalipsis, porque en Apocalipsis se va a hacer realidad cómo debió haber sido las cosas sin la serpiente. O sea, el tema siempre es la serpiente, porque sin la serpiente va a haber 1000 años de un reino mesiánico, bien, todo perfecto, sin la serpiente. Pero cuando la serpiente la suelta otra vez, la historia se repite. El problema es la serpiente. Siempre. Pero también es como nuestra naturaleza, ¿no? Porque a los niños que van creciendo y todo, o sea, Pero les ya- decimos que no, o sea, no hace como que a veces lo hacen. Sí, pero Ya es. en el milenio ya no va a haber esa naturaleza. Porque ya está nada. Ya no, ¿Eh? ya no va a ser nuestra naturaleza. Ya no va a ser nada. Porque se supone que eso es la raíz después del pecado. Pero se te quita el ser galán, No, pues ya. pero por lo menos te vuelve a parecer y el hombre otra vez. Ok. Interesante. Y última pregunta. ¿Qué enseñanza deja el jardín del Edén para nuestra vida? Porque va a haber muchas tentaciones, así como se presentó ahí, ¿verdad? Pero pues, ¿Cierto? pues tenemos ese libre albedrío nosotros de decidir. Que volvemos hasta que la serpiente sea quitada de nosotros. Así sí. Escoger lo bueno. Parece algo bien sencillo. Cuando el Eterno le dice a Israel, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les dice, escoge la vida. Parece algo simple, ¿verdad? Pero por algo lo dice. Se escoge la vida porque ya pasó en el huerto. Puso delante de la nieva las dos cosas, bendición y maldición, vida y muerte, y ellos escogieron la muerte. Y yo siempre me he preguntado, así como ahorita la pregunta, pero me he preguntado más bien qué hubiera pasado si ellos hubieran escogido comer del árbol de la vida.
ya no debe haber ningún problema, pero es que ellos escogieron mal. Escogieron el otro fruto. Entonces siempre me quedaré con eso, o sea, la lección que nos deja es pues escoge bien, ¿verdad? Escoge la vida. Así es, pero pues aunque parece sencillo, pues no lo es. Entonces la única forma pues es de seguir permaneciendo fieles, ¿no? No dejándose caer ahí, siempre tratando de mantener fuerte, leyendo su Biblia, oración, el grupo de ayuno que se hace para pues cuando venga a la tentación, pues al menos ya uno está fortalecido y pues aunque ahí le esté rondando la mala idea en la cabeza, pues como quiera uno está fuerte. Bueno, ya sería todo, hermanos. La otra semana vamos a continuar. Vamos a ver ya cuando lo sacan. ¿Qué más? Sus hijos. Porque pues, ahí sale el primer asesino. O sea, está interesante ahí. La maldición. Entonces, vamos a tratar a ver si llegamos hasta Noé. Entonces, para que si se quieren leer los siguientes capítulos hasta Noé, para que venga un poquito fresco y ya no lo tomen en curva las preguntas acá que. Bueno, shalom.